Esto y Les Fartures, con David Castañón. Deja cerrada la puerta, no te preguntes por qué. Hay que llenar la nevera, que va a haber guerra otra vez. Son demasiadas las cosas que hay que aprender. Hay que falar callandino, que esta pared y un papel. Mete un paraguas. Y de las voces más guapes que tenemos en Asturias, la de Silvia Quesada, y ahora venimos aquí dos más tuerzos a estropear lo guapo que canta esta niña, que aparte es una persona maravillosa. A Fredu queremos mucho en este programa, desde que hicimos confinados, que hicimos una serie mientras estábamos en el andancio, para que veas, con Silvia Quesada y Alfredo González y lujo, mucha más ¿no? gente por ahí. Lujo, sí, ¿no? sí, María Cotiello, Sandro Martino, buen elenco, tenemos ¿no? unos cuantos ahí. Miguel Fernández, cuidado, estamos ahí lo mejor de cada casa. Marcos Cienfuegos, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien, David, aquí Bien. un orgullo nuevamente, aquí de contertulio en estos micros de Les Fartures. Hombre, presta que venga. Presta mucho. Y cuando estás un tiempo sin venir, echamos usted de menos. Y a vosotros, ¿eh? Hombre, más te vale. Que vienes encima acompañado de buena gente que también queremos mucho en este programa. Sí, totalmente. Una de las máximas figures representativas, ¿no?, de lo que es la cultura sidera en Asturias, y concretamente de les comarques mineres. Ya sabes que yo siempre barro para casa. Bueno. Que es Tino, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Tino Panizales? ¿Cómo estamos? Muy bien, señores, David y Marcos, un placer estar con vosotros. Y es verdad que siempre ha vuelto curioso, bueno, tú que sabes mucho de la historia de la sidra, que para un sitio donde se bebe tanta sidra como en la cuenca minera, en este caso del Caudal, llagares de sidra, estás tú nomás, ¿no? Sí, oficialmente sí. A ver, aquí con la revolución industrial, entonces la gente abandonó un poco el tema de la sidra y dedicóse, pues, a trabajar la siderurgia y la minería y en las fábricas que había. Pero los censos de finales del siglo XIX y primeros del XX había una cantidad de llagares, acojonante. Claro. En el mismo casco urbano de Mieres, pues yo recuerdo a los paisanos viejos, pues mira, aquí estaba este, aquí estaba el otro, pues había un montón de ellos, incluso los edificios, algunos siguen en pie por ahí. No, estoy de acuerdo contigo, Tino. De hecho, sí, rebuscando un poco en la historia, que Mieres tiene mucha historia, tiene muchos saberes y muchos sabores, lógicamente, también en torno a la sidra, y es cierto, ¿no?, que hay datos censales que cifran en más de 100 llagares. Más de 100 llagares a finales, o mejor dicho, principios del siglo XIX, en la primera treintena, 100 llagares, de todo tipo, obviamente, y digamos que 14, si eran los que estaban censados desde el punto de vista de producción industrial. Ya estamos hablando lo que estamos comentando, ¿no?, de finales del siglo, o sea, de principios del siglo XIX, y bien comenzados luego también un poco ya la segunda mitad, ¿no?, del siglo, pues, XIV, un poco lo que dice Tino. Y yo creo que, bueno, mejor que él no sabe nadie, ¿no?, la tradición y la historia que precisamente tiene el suyo llagar, que yo creo que es mejor que lo comente él, pero yo, si no me equivoca la fuente informativa, creo que data de 1866, ¿no? Y así, Tino. Sí, tenemos documentos desde el 1866, bueno, de herencias y testamentos y de tal, pues legaban, pues, al que correspondiese el llagar con los pipes y los pumarás y tal. Estos terrenos que yo ocupo ahora pertenecieron a la familia de José Sampil Laviades, que fue el confesor de Jovellanos. A principios del siglo XIX escribió varios sobres que se tradujeron a 5 idiomas en el resto de Europa. Son Tratado de les Abelles y Tratado de Fruticultura. Este señor era cura, pero experimentó con injertos, fue el que de alguna manera inventó los casillos como los conocemos ahora, con alces. Ajá. Tino, bueno, una pregunta que y es una figura un poco olvidada, como tantos. ¿Quién revolucionó la cocina de esta tierra? Les guisanderes y les grandes cocineres que venían influenciados por los gustos europeos, de los ingenieros belgas, franceses, ingleses. Y durante el siglo XX la revolución de la cocina, de los grandes cocineros y de los recetes fue fabricanieres y todo lo que con ello alrededor se movía.
Totalmente cierto, de hecho, falamos muchas veces aquí de ello, sí, ¿no? De lo que é a claro. historia, ¿no? Del papel tremendamente importante que xugaron concretamente les mulleres guisanderes en el desarrollo de la cocina de Asturias y sobre todo el marchamo especial que tuvo la cocina del carbón, es decir, como una mancha, ¿no? Nunca mejor dicho, una mancha negra en positivo en ese desarrollo del sistema gastronómico asturiano, ¿no? Y muy desconocido. Y muy desconocido, obviamente. Yo creo que tenemos una deuda que afortunadamente ya hay algunos que estamos intentando saldar de alguna manera, ¿no? Digamos, investigando y sacando precisamente a la luz todo ese trabajo que ficcionó y que tan importante ya en la construcción, ¿no? de esa cocina de Asturias. Pero yo al albor de lo que estabas comentando, Tino, José Laviades tendrá algo que ver con Carmen Laviades, precisamente una de las grandes figuras en su momento de 1870-1875, que ya era la mujer de Urbano, que restaurante Casa Urbano, que falamos también muchas veces de aquí. Tú tienes constancia de que puede, digo por el apellido, porque yo es muy curioso, ¿no? Y muy circunstancial, que ese apellido es muy visto, ¿no? Y muy sonado y bueno, precisamente yo creo que puede tener una relación muy directa porque Urbano, ¿no? Tenía también una tradición sidrera realmente importante, no solo destacaba por el trabajo y el bien hacer que desarrollaron en el ámbito de la cocina, precisamente en Casa Urbano, con recetas yo creo que son o forman parte de esa singularidad expresiva de la cocina de Asturias, como ya la merluza rellena, precisamente, ¿no? Que la originaria de Casa Urbano. Bueno, y muy curioso y muy anecdótico que ese apellido tenga una vinculación directa tanto en el mundo hostelero gastronómico como en el mundo de la sidra, ¿no? Yo creo que, bueno, y una fuente que me acabas de abrir para investigar. Buena la liaste, Tino. En concreto no lo sé, pero bueno, el José Sampilesti está vinculado a la historia de la familia Sela, de los Sela propietarios de Mines y Queso Bregao. Sí. De ahí no sé si la Laviades está emparentado con Carmina o no lo sé. Bueno, Tito Panizales, aparte de pues conservar una tradición, llevo de estas personas que tuvo la capacidad de revolucionar el mundo de la sidra, que y algo que en el mundo de la sidra siempre se asocia a la tradición, pero el mundo de la sidra siempre fue muy revolucionario. Yo creo que como estábamos aquí arrequeseados, tuvimos que sacarnos siempre les castañas del fuego nosotros e inventar cómo hacer las cosas. Bueno, pues Tino de esto sabe mucho y una de las personas, bueno, pues que ahora vemos con normalidad tomar sidra de xelu o sidra de fuego, pues o incluso cerveza artesana, que Tino en su día fue de los pioneros en facelo, y es una mente inquieta y un culo más inquieto todavía, Tino. Exactamente. Bueno, de alguna manera, cuando estás rodeado de dificultades y de, no sé, y de una opresión porque estás en una zona deprimida o no tienes muchos medios, pues como decía Leonardo da Vinci, las grandes creaciones salen del sufrimiento. Es verdad. Sí. Claro. Y entonces a partir de ahí empiezas a esposigar y a buscarte las castañas. Tú, por ejemplo, piensa que los grandes hosteleros de Oviedo, la mayoría de ellos vienen del occidente de Asturias, incluso algunos de León, de las zonas deprimidas donde tuvieron que trabajar toda la puta vida. Entonces vieron una ventana a la hostelería y la hostelería comienzan a sacrificar. Y como ellos el sacrificio lo tenían en vena, en el ADN, pues fueron los grandes hosteleros que salieron adelante y siempre estuvieron ahí luchando. Claro. Entonces, de alguna manera, como decían los clásicos, de momentos difíciles salen los grandes hombres. Bueno, los grandes hombres ya es demasiado pretencioso decirlo, pero bueno. Bueno, grande yes, en todos aspectos. Sí, envolto, sí. Bueno, pero... y en mente más. El otro también, Y en mente más. Claro. Más. No, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Además, no yo porque ahora mismo nos acompañan los micros, pero yo siempre que tengo la oportunidad reivindico la figura de Tino precisamente como una de esas mentes erudites, ¿no? En lo que lle el I+D+I de la sidra en Asturias, ¿no? Yo creo que fue una de esas mentes creativas, ¿no? En las nuevas expresiones de lo que conocemos actualmente ahora, pues elementos tan maravillosos, ¿no? Que tenemos el poder de disfrutar, como ya la sidra de xelu que tú comentabas, la sidra de fueu, que
obviamente parte de esa inquietud permanente que tiene Tino por conocer y por descubrir, con la cual yo me identifico mucho, ¿no? También. y yo recuerdo de leer entrevistas precisamente de Tino, de, bueno, comentar cómo surgió, ¿no? esa idea de, bueno, no es lo mismo descubrir ahora o investigar a través de todas las fuentes que tenemos a nuestro alcance, a cómo lo hacía Tino ya en los años 80 y pico, los años 90, ¿no? Cuando empezó ya a trabajar la sidra de hielo, sin mal me equivoco, a través de fuentes que él iba cogiendo de aquí y de allí, de cosas que se hacían a nivel internacional y que era un poco la fuente de inspiración que él tenía, ¿no? Sí, de alguna manera, pues la literatura del vino era lo único que existía, la literatura de sidra, pues no lo teníamos al alcance y no existía. Entonces, si ves extrapolando, pues abstrayendo ideas y aplicándoles al mundo de la sidra o intentando arrimarles al mundo de la sidra. Y de ahí salió, pues, un montón de historias. Hay muchas más en la cabeza, pero bueno, no tiene sentido. No tiene sentido porque no tenemos la capacidad de transmitir ese mensaje y de construir ese relato para que la gente sienta la necesidad de consumir algo que no está creado, ¿no entiendes? Por bueno que sea. Porque, Tino, tú que lleves pues intentando siempre hacer sidra de otra manera, aparte de la natural, hiciste vermú, hiciste hasta un palo cortado con sidra, o sea, yo no sé, conózcote sidra con membrillo, no sé, un montón de variedades que yo creo que llevo probando allí. A los asturianos no acaba de cuallar, o cuesta muchísimo, o hay un trabajo que va muy a dulces, o no sé cómo ves todo esto. Sí, porque lo tenemos, la sidra natural, metido en el ADN. Uh-huh. Y entonces todo lo demás nos suena a timo incluso, yo qué sé, no sé cómo decirlo. Sí, pues no sabemos apreciar, yo lo que decía antes, Marcos, de la cocina del carbón, pues como ya algo que lo mamemos y había cocinas de carbón en todos los rincones, uh-huh. Entonces parece que ya algo que cae del cielo como llover. Claro. Y no le damos la importancia porque no tenemos la capacidad de ver la trascendencia. Aprovechámonos del tema, pero está ahí, pero dejámoslo ahí, pues morir y en el olvido todo. Y pasa mismo con las novedades de la sidra. Todo cualquiera que venga de fuera, pues explíquese y tal, y expónese y darse a probar y queden alucinados, y a los de casa. No, oye, que mi abuelo tráeme a sidra dulce, no, oye, que sábeme a vino Sansón, y toma una copa de vino Sansón. ¿Sabes que algo parecido a esto? Ay, no, pero oye, que acordábame. Pero oye, que los asturianos, como sabemos tanto de sidra, no admitimos nada nuevo. Ya. No, somos todos catedráticos, los chigres sabemos más de sidra que Dios. Bueno, y los chigres sabemos de todo, ¿eh? Que yo vi a gente claro. Corregir a los ingenieros de la Fórmula 1 de Fernando Alonso, decir que lo estaban haciendo mal, ¿eh? Sí, dices tú, ay, amigo. Exactamente, pero eso, somos un poco atrevidos. No, atrevidos y incluso luego también que desvalorizamos lo que tenemos. Eso es un mantra que tenemos desgraciadamente con nosotros desde hace mucho tiempo. Yo creo que es una de las peleas o una de las estrategias que realmente teníamos que marcarnos como sociedad, ¿no? Es decir, empezar a valorar lo nuestro y vamos a ver si en el mundo en el que nos estamos moviendo ahora mismo y concretamente con lo que estamos falando, el sector de la sidra, pues este empujonín, ¿no?, que recibimos el 4 de diciembre del año pasado por parte de instituciones internacionales, a ver si nos ayuda a ponernos a los asturianos y a los asturianes en otra línea, ¿no?, de realmente valorar lo que tenemos, y de ahí la importancia en este caso la sidra que bien merece, ¿no? Y sobre todo porque la sidra no es un elemento más de la asturianía, obviamente, ¿no?, de ese acervo cultural que tenemos como asturianos y como asturianes, sino que juega un papel realmente importante y preponderante en todo lo que afecta a la vida social de los asturianos y asturianes. Es decir, no es ir a un chigre y tomar algo, en este caso un culete de sidra. No, la sidra está presente absolutamente en todo. O sea, yo siempre digo lo mismo, sidra y gastronomía y un elemento de unión conyugal y marital permanente. Y sobre todo eso, ¿no?, si investigamos y si ponemos a la luz esas fuentes de sabiduría de las mujeres guisanderes, vemos que grandes creaciones gastronómicas van de la mano
parejes completamente con la sidra. Y tenemos el chorizo a la sidra, tenemos la merluza a la sidra, tenemos la chopa a la sidra, incluso nueves o expresiones de antaño que quizás a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? Y rescatando, y ahora mismo con la reedición del libro de Carmina, ¿no? De Carmina Fernández de Rivera, de La cocina en Asturias, vemos fórmulas mágicas tan asombrosas y espectaculares como los calamares con sidra champaná. O sea, estamos hablando de unas cosas ya que de 150 años atrás que ya eran auténticos artífices, ¿no? En el desarrollo creativo de ese elemento de conjugación entre la receta o entre el producto de cocina y la sidra, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una fórmula realmente interesante y ahora mismo con esto que está sucediendo, pues de intentar rescatar, intentar nuevamente, bueno, poner ese alimento, ¿no? A funcionar y a furlar en el ámbito de la sociedad en general. Uh-huh. Sí, es que la sidra, aparte de una bebida, y un elemento antropológico, sociológico, aparte del gastronómico y lúdico festivo, y una cosa una salsa que lo une todo. Y el guiso perfecto, no sé por qué. No sé si porque la idiosincrasia de este pueblo, o porque era lo que teníamos, o porque nos enamoremos del zumo de las manzanas, no lo sé. Y tú estos, ¿no? Porque está muy bien que yo vi a todo el mundo ponerse muy contento, pero tú pusiste muy contento con el nombramiento de que la sidra fuera patrimonio inmaterial de la humanidad, pero tú pusiste contento, pero decir, oye, chavalinos, pero ahora hay que ponerse a andar y también es crítico con eso. Sí, claro, eso lleva un nombramiento, pero no podemos colgar la chaqueta a la percha y esperemos que nos la planchen ahí y tal. Tenemos que nosotros trabajar por el tema. Uh-huh. Una cosa es que tengamos el reconocimiento y otra cosa es que nos saquen las castañas del fuego. Claro. No lo sé, porque ya sabemos, los temas técnicos de la política y tal son muy lentos, muy burocráticos, muy anquilosados. Claro. Y la agilidad tenemos que darle a nosotros y la chispa, y somos nosotros los que tenemos que unirnos, que el sector de la sidra no estamos unidos o no tenemos, o no coincidimos en el ideario, o no coincidimos no sé en qué. Y entonces siempre nos comen las castañas los demás. Estoy completamente de acuerdo contigo, Tino. Yo creo que este nombramiento y el inicio sobre todo, claro, pero de un trayecto que tenemos que desarrollar y tenemos que concretar nosotros y nosotros. O sea, no hay un fin en sí mismo, sino hay un medio en sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de que hay que pelear, hay que creerse, obviamente lo que antes estábamos reivindicando, y ponerse a trabajar todos colectivamente. Yo creo que claro, si queremos conseguir logros de presente y de futuro, tiene que ser bajo esa fórmula, bajo la fórmula del trabajo colectivo y del trabajo unitario. Con lo cual, yo creo que tenemos un trabajo muy interesante por delante de aquí a unos cuantos años, ¿eh? Sí, así que sigue desarrollando esa mente creativa que falta nos va, ¿eh? Sí. Bueno, Tino, pues vamos a echarte ya. Lo que no quiero colgar sin aconsellar a la gente que vaya a comer a Panizales. La entrada por pasadizo ese estrecho va muy bien. En cuanto tomes unos culetes a la salida, igual ya no lo ves tan claro para salir, pero la experiencia de ir allí y comer allí, a la gente yo aconsejo mucho porque no va a caer en el olvido. Va a prestar comer y beber también, ¿no? Exacto. Vale. Para eso estamos aquí, para crear una experiencia vivencial. Oye, justamente. Vivencial y histórica. ¿Me entiendes? Hay un poco de todo. Esto tiene que ser, no podemos dedicarnos solo a una cosa. Claro. Tiene que ir acompañado de un relato, de una historia. Cuando les coses y cuentes la historia, la fábula alrededor, la gente pues tiene otra percepción del tema. Y otra manera de disfrutar, totalmente de acuerdo. Exacto. Tenemos que intentar innovar también en esas vivencias experienciales, como estás diciendo tú, ¿no? Claro, tenemos que remar todos en esa línea, Tino. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Tino. Un abrazo fuerte y nada, tendrás que venir a visitarnos. Ya viniste, préstame mucho, en algún otro momento, ya sabes, ¿eh? Ya sabes. Bueno, aquí un placer. Ya sabes que colaborar con la gente que tienen la capacidad de proyectar esta tierra un poco más allá, pues edificante. Muy bien. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, tío. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Venga, hasta luego.
Bueno, yo creo que después de hablar con uno de los gurús de la sidra, la parte nuestra que es la que más nos compete, bueno, de esto de gastronomía sabe mucho, que para eso tiene un restaurante. Y fa un arroz con cabrito, entre otras cosas, espectacular. Sí. Los arroces en Panizales a mí es una cosa que me presta muchísimo. Brutales. Gústame mucho esto que metiste en el programa de afondar en la importancia de la sidra en la gastronomía, porque hay mucha gente que piensa que que algo relativamente nuevo o que vamos haciendo innovaciones, y lo que comentabas antes de los calamares con sidra champaná, yo cuando lo vi en el libro explotóme la cabeza porque hay una innovación que me pareció brutal. Sí, y lo que estamos falando, David. Porque perdona que te corte, porque antiguamente, no yo como ahora que todos tenemos una botella de sidra champaná en casa, más o menos de normal, que compres por 4 duros. Antiguamente no estaba tan normalizado tener ese tipo de bebida en las casas. No, estaba normalizado tener lo que era la sidra natural en casa. Vamos hablando, recogiéndolo un poco lo que comentamos, ¿no? Testimonios y avales de aquel momento. Ya a finales del siglo XIX en Mieres ya se producían casi 80.000 litros de sidra, con lo cual, era un elemento que también estaba muy al alcance de lo que era la clase popular, ¿no? Claro. Y sobre todo, al final, también lo que antes decía Tino, ¿no? O sea, la necesidad construye un arte, ¿no? Entonces, ante tal necesidad, pues había que crear el condumio permanente, ¿no? Que tenía que formar parte de la vida de una familia, y había que integrar todo lo que había por el camino, ¿no? Claro. Y ante esas cuestiones de carestía y necesidad, pues fueron utilizándose ciertos productos que estaban al alcance, digamos, de todo el mundo para poder subsistir. Y hay grandes creaciones como la que estamos comentando. Hay muchísimas más, ¿no? Pero yo creo que a mí la que me desconfigura plenamente la cabeza fue estos calamares con sidra champaná. Sí. Y vamos, hay que probarlo porque yo muero de ganas. A ver si en algún bocamina, no sé, si cae o algo. En algún encuentro de esos. No puedo, no puedo desvelar ciertas cosas, pero ya estamos en camino. Ya estamos en camino, David. Parece que toca la tecla ni saber nada, Ahí lo dejo. Pequeños spoilers, pero ya estamos en camino. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. La verdad es que llevo un auténtico placer. Vienes con invitados siempre de renombre, lo cual presta mucho. Pones siempre en valor lo que lleva nuestra historia y la nuestra gastronomía, y lo pones en un concello como Mieres, bueno, una cuenca del Caudal. Chíscales dos, pero bueno, más enfocado en la cuenca del Caudal, porque yo creo que lleva una cosa que desconocemos los asturianos. Entonces, es importantísimo poner todo esto en valor, falar, que la gente vaya más a la cuenca, que se empape un poco más de la cultura y que disfrute más de las personas, de la parte del paisaje, del paisanás, porque sigo calteniendo que sois mejores personas que el resto de los asturianos. Presta más, hay una solidaridad mucho más afalladiza que fai que estamos muy a gusto en la vuestra tierra. Un abrazo, como siempre, muchas gracias, Marcos Cienfuegos. Las gracias son recíprocas, David, un abrazo.